Y ahora vamos a darle la bienvenida a un querido amigo, un gran analista de las realidades de estos tiempos. Daniel Fernández, psicólogo, analista realmente de la situación, de lo que acontece en estos tiempos, de lo que le pasa a la humanidad. ¿Cómo estás, Dani? Un gusto saludarte, bienvenido. Hola Pedro, Un ¿cómo gustazo. estás? Bien, Bueno, un bien. gusto estar, un gusto para mí estar con vos, bueno, y con tu audiencia. Te agradezco, para nosotros también, así que te agradecemos siempre de corazón que nos den un poquito especialistas como en tu caso, conocedores de la realidad de lo que pasa en estos tiempos, para estar en contacto justamente con los hechos que vivimos, ¿no? Daniel, Ujú, a ver, estamos en una situación de pospandemia, ujú. con un frente de tal vez un nuevo ventarrón que se puede avecinar en cualquier momento en Latinoamérica, específicamente en la Argentina, en los países de la región. Ujú. ¿Cómo estás visualizando vos esto que está pasando con la gente, con los seres humanos, cuando estamos llegando prácticamente a fin de año y cada vez se notan más situaciones de agresividad, de violencia? Ujú. Algunos dicen, no tal vez, por ahí me equivoco, ¿no? Producto justamente de esta situación de encierro, de esta problemática socioeconómica que tienen los países, cuando ven justamente la inmoralidad, la inoperancia y la ineptitud justamente de aquellos que son los supuestos líderes, entre comillas, que no están resolviendo los problemas de fondo y que nos siguen Ujú. engañando, mintiendo y guitarreando a más no poder, ¿no? Sí, es que la violencia que se vive a nivel social está directamente relacionada con lo que se vivió y se viene viviendo con la pandemia. Mira, a nivel psíquico uno podría considerar que el estrés, el enorme estrés que produjo la aparición de esta pandemia Sí. con sus cuarentenas, Ujú. más en este país en donde hay muchas otras causas de estrés, ¿no? Como la situación política, Claro. económica, etcétera, etcétera. Ujú. El aparato psíquico está preparado para resistir un nivel de estrés durante determinada cantidad de tiempo. Esto es normal. De hecho, el estrés es una respuesta generalizada del organismo ante Ajá. una situación amenazante. Sí. Y esto prepara a ese organismo, a esa persona, para defenderse, para huir, para movilizarse. El problema es cuando el estrés se prolonga demasiado en el tiempo, ya se transforma en distrés y empezamos a tener diferentes tipos de síntomas dependiendo de nuestra estructura. Ajá. Que pueden ser psicosomáticas, depresiones, ataques de Claro. pánico, Ujú. brotes psicóticos, todo dependerá de la estructura. Por eso, lo que le sigue a, a todo esto que ocurrió en el primer tiempo es lo que se Sí. conoce como trastorno por estrés postraumático, que puede Ujú. durar mucho tiempo, con diferentes consecuencias. El punto es, y está vinculado a lo que decías vos de la violencia, muchas veces una manera de, a nivel inconsciente, de tratar de procesar toda esta inmensa cantidad de estrés Sí. que nos desborda, Ujú. es transformar la angustia en bronca. Y esta bronca la terminamos lanzando hacia el prójimo, hacia el Sí. vecino, hacia el amigo, Sí. hacia el que está en la calle. Por Ujú. eso digo, ya venimos de una sociedad violenta Ujú. y todo el efecto pandémico más político, digo, está haciendo que la gente realmente haya llegado a un nivel de hartazgo que la única manera que ve de, obviamente inconsciente y sumamente insana de procesar todo esto es descargándolo hacia afuera con agresividad. Y Claro. esto lo estamos viendo. Ahora, ¿no se dan cuenta que eso también va auto perjudicando justamente a la misma persona? Porque Uh -huh, analizando lo que pasa en la calle diariamente, lo que vemos en la cotidiana, es muy frecuente, pero no en mucha cantidad de oportunidades que uno nota esto que acontece todos los días, uh -huh, permanentemente en la calle, y como que hay un descontrol, y una falta de concientización no solamente de la gente, que es la que se involucra en generar estos problemas innecesarios en la gran uh mayoría de -huh, las oportunidades, por lo que vemos, porque se ponen a pelear, a discutir por pavadas o por tonteras, uh -huh. sino que también está ese atropello que ejerce la conducción política,
de los funcionarios y de los gobernantes que no descomprimen la situación, ¿no? Es poderoso y llama mucho la atención que desde justamente la órbita de aquellos que tendrían que regular esta situación y poner paño frío, bajen un mensaje que sea más contenedor, respaldando justamente estas situaciones críticas que tiene la población, y sin embargo hacen todo lo contrario, ¿no? Hay ese fogoneo permanente. ¿Por qué se da eso? Por la ineptitud que tiene la dirigencia, los funcionarios que tenemos, la falta realmente de concientización de los propios ciudadanos, que no sabemos cómo recomponer esta situación que nosotros mismos de alguna manera hemos generado, porque estos personajes nefastos que tenemos en la gran mayoría de los casos están allí porque supuestamente nosotros los votamos y le dimos el respaldo para que estén justamente en estos cargos, estos puestos, para resolver los problemas. Sin embargo, no se nota que eso suceda. No hay, digamos, preocupación, no hay intención de resolver las cosas elementales como para que se pueda organizar y que un país, una república, funcione adecuadamente como lo que se ve en la Argentina, ¿no? Absolutamente. Mira, por un lado, sí, una reacción violenta genera un círculo vicioso, ¿no? Uno, para descargar la angustia, el estrés, el hartazgo, se pone violento hacia otro, ese nos regresa una reacción violenta, nos estresamos más, así que por supuesto, a menos que nos calmemos un poco, todo va a ser peor. Claro. Pero el tema es que, y está muy bueno lo que vos planteás, porque no tiene solamente que ver con la pandemia, también tiene que ver con la situación política. Claro. Vos fíjate, casi siempre para los diciembres el país se vuelve un poco caótico. ¿Por qué? Porque uno viene con la acumulación del estrés de todo el año, ya está harto. Este año uno está mucho más harto. Y el tema es que uno tiene esta sensación de que ni siquiera nos comprenden los políticos, ¿no? Porque nos mienten en la cara. Ahí está. Y entonces uno ya empieza a dudar. ¿En realidad son incapaces? ¿Son inútiles? No, parece que esto es como un rasgo de perversión. Claro, lo hacen como con doble intencionalidad, ¿no? Para sacar provecho de la situación, Claro. a río revuelto, ganancia de pescadores, como dicen, ¿no? La famosa Absolutamente. frasecita. Vos fijate, nos dicen, por ejemplo, porque la cuestión económica es uno de los factores más estresantes para la gente, por lo que simboliza la plata, la posibilidad de alimentarse, de viajar, de lo que sea. Y de repente que nos digan que estamos creciendo económicamente. Si uno escucha a los políticos, parece a los gobernantes. Sí, que esto es una de maravilla, turno, ¿no? O sea, es una maravilla, claro, estamos como en sí, Suiza, ¿viste? claro. Es increíble. Y la gente sentir que todo lo que pasó este año, estos dos años, lo que viene pasando, que encima nos mientan en la cara. Claro, que no La te gente se resuelven nada, o angustia sea, en más. definitiva no te han resuelto No. nada y al contrario, te mienten, te engañan y te toman de idiota, de estúpido, ¿no? O sea, esta cosa realmente que Claro. tiene esta dirigencia, lo vemos, vos la escuchás a la vocera presidencial, lo escuchás al presidente Fernández o a Cristina Kirchner o a su hijo o esta manga de aduladores que hay alrededor dentro de lo que es el sistema político y dirigencial de la Argentina, y hay un sistema de perversidad. Sí, absolutamente. Evidentemente la sociedad ya está dándose cuenta hace tiempo de esto, pero bueno, se los bancó porque veían de que, bueno, no había otras alternativas, pero en la situación que está hoy la Argentina, prácticamente en la segunda quincena de el último mes del año, ¿no? Cuando la gente sabe de que los tipos le dicen, no, estamos mejorando, pero la gente no le alcanza ni siquiera para comprar un kilo de pan o para poder tener justamente los elementos básicos. Es como una tomadura de pelo, ¿no? O sea, llama poderosamente la atención cuando ellos están discutiendo y transando con la vergonzosa justicia que tiene también la Argentina, que nos habilita para que, choreándose todo, los tipos queden impunes, ¿no? Esta falta de moralidad y de bronca, de calentura que tiene la gran mayoría de los argentinos, que tiene las bolas hinchadas, ya está podrida la sociedad de escuchar a estos personajes de que viven mintiendo y engañándose, cagándose de risa en la cara de la propia gente, ¿no? Cuando hay un alto porcentaje que tiene un padecimiento tremendo, que no le alcanza la guita para comprar los medicamentos, que digamos, no sabe qué es lo que va a pasar con su vida el día de mañana. ¿Hay alguna explicación desde la órbita de la psicología como para decir, bueno, qué es lo que está pasando realmente y por qué esta bronca, este deterioro humano que tiene la sociedad argentina, que realmente ha llegado a un límite de bancarse a estos decrépitos, a estos vergonzosos que
mienten y mienten y mienten y encima buscan la manera de seguir choreándose todo lo que puedan, justificándose y poniéndose en víctimas encima, ¿no? Y marcándote con el dedito que lo que vos estás haciendo no es lo correcto, mientras ellos se hacen, viste, todo un manejo con una manipulación que es realmente vergonzosa, ¿no? Que ya no tienen cara, son de madera, son de acrílico los tipos, ¿no? Sí, son una prueba de balas, Claro, realmente. ahí está. Sí, pero mira, viste que recién yo te planteaba, ¿no? Lo que se da a nivel social. Uno se pone violento con el otro y el otro nos devuelve con violencia y se va incrementando la Claro, ahí está violencia. el tema. El problema es que desde los políticos hacia los ciudadanos se está ejerciendo violencia. En los que gobiernan, al mentirnos descaradamente, al tomarnos el pelo, digo, nos están violentando. Los que lo Y tienen, porque entonces, nosotros, los que lo tienen al pelo, porque nosotros ya no lo tenemos más. claro, Claro. no zafamos de esto, ¿viste? Sí, claro, es cierto. Es tal cual. Pero digo, el gobierno nos está violentando Sí. y nosotros también reaccionamos después entre nosotros peleándonos. Claro, ahí está. Ahora, hay algo muy curioso y es importante, ¿no? Y vos lo planteaste antes, ¿no? Esto de que los políticos están donde están porque nosotros los elegimos. Yo siempre digo, no cayeron, viste, en una lluvia de meteoritos en sus bancas, en el Senado, en Cámara de Diputados. Sí, el Los Supremo no elegimos. nos dijo, les mando a buenos muchachos, ¿no? Claro, No dijo nada, ¿viste? Por eso digo, hagámonos cargo de lo que hemos hecho nosotros, los ciudadanos, ¿no? exacto. Creo que los que todavía podemos tener un pensamiento crítico, no caer en el fanatismo de una masa, creo que nos tenemos que hacer cargo que lo que tenemos a nivel gobierno es un resultado de lo que pasa a nivel social. El tema es que, digo, todavía hay personas que tienen un pensamiento crítico y muchas veces son las personas que a veces dan vuelta una elección por el voto castigo, es decir, no se casan con un partido político puntual. Sin embargo, hay otra cosa, y esto no, para mí no tiene nada de casualidad, que es la manipulación de las masas. Como para los gobernantes, sobre todo en sistemas así populistas, digo, siempre procuran, y yo creo que cuando hablan los gobernantes, a la mayoría, a muchos le mienten en la cara, pero saben que los fanáticos les van a creer igual, porque toman lo que digan como palabra santa. Y la manera de manipular siempre a una masa es, en lo posible, tenerla en la ignorancia, empezar a quitarles las libertades, hacerlos más dependientes, desde diferentes maneras, no solo desde planes, el clientelismo político. Digo, cuando se empieza a hacer esto y generación tras generación se procura dar un mensaje, como para empezar a educar a los chicos incluso, creyendo que, y esto pasa, el adoctrinamiento en las escuelas es parte de un sistema populista. Ahora, cuando la gente ve esto que vos planteás, que de alguna manera es la cotidiana, ¿no? Vos ves que el oficialismo no resuelve los problemas, sencillamente lo que buscan es sacarse de encima la problemática judicial que tienen por los desastres, por los choreos que vienen haciendo hace 5 décadas en la Argentina, ¿no? Se van reciclando y se van reacomodando y echándose las culpas unos con otros, tal vez derivando la responsabilidad en alguno de ellos que se haga cargo del bolonqui para dejar al otro más o menos funcionando dentro del sistema político perverso que tiene la Argentina. Pero también en la oposición estamos viendo lo que ha pasado justamente dentro del radicalismo, o sea, lo que pasa con el gobernador de Jujuy a cargo supuestamente del radicalismo tradicional, con Lustó, con el otro hombre que está metido dentro de la alianza, esta puja interna que hay para lograr poder y para también hacerse de la caja, porque en definitiva los políticos de la Argentina vergonzosos y patéticos que tenemos van siempre por lo mismo, ¿no? Van por la caja y tratar de ver cómo obtienen poder para seguir haciendo sus chanchullos o manteniendo sus negociados que ya vienen de hace décadas en la Argentina. La sociedad que visualiza estas cosas tiene la oportunidad de ponerles límites. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué vuelve a cometer el mismo error constantemente una sociedad que ya ha sido engañada, manipulada, llevada a niveles de miseria como lo que tiene la Argentina, que está arriba del 60 y pico %, y que engañosamente... Yo te lo pregunto esto para que, a ver si vos me podés hacer un análisis psicológico. Esta sociedad que es engañada y llevada a esta situación
como que sigue siendo permeable y le sigue dando chance, ¿no? Sabiendo que realmente no le van a dar soluciones. Eso es lo más Ujú. lamentable, ¿no? Sí, mira, es interesante lo que estás planteando, porque si no, parecería que uno simplemente está criticando a Claro. quienes están en el poder ejecutivo, y Ujú. no es cierto. La oposición también demuestra que no está a la altura de las necesidades de los Ahí ciudadanos, está. Ujú. que de verdad no nos representan. Y en este caso parecería que viven en una desconexión de la realidad. Una burbuja, ¿no? Sí, sí, y una burbuja narcisista, porque solo Ujú. están pensando en función de los futuros cargos políticos Ahí que van está. a tener en el Sí. 2023 ¿Cómo lo ya. van repartiendo? Sí. Ujú. Sí, sí, esto de y cómo repartirse la caja de alguna manera. Sí, sí. Por eso digo, y lo peor es que no se dan cuenta que la gente está llegando a un nivel de hartazgo como en el 2001, en donde no por casualidad se llegó al que se vayan todos. Ajá. Cuando el hartazgo crece y uno ve que quienes tenemos en el oficialismo y en la oposición realmente no nos representan y nos hartamos de tratar de votar a lo más rescatable dentro de lo que ya es Claro. malo, a lo mejor de lo peor, digo, el hartazgo crece, el estrés crece y en cualquier momento se va a volver a esta utopía simbólica, ¿no? De que se vayan todos. Porque Ujú. la verdad es que la gente está atrapada y tampoco sabe muy bien a quién elegir. Y lo central para mí, creo que tiene que ver con que cuando se llega a determinadas instancias del poder por una cuestión narcisista, suele darse una desconexión de la realidad. Y esto es como una especie de síndrome que sufren los políticos. De Ujú. alguna manera olvidan que son nuestros representantes y nuestros empleados. Pero el problema central es como mucha gente parece que les da la razón. Mira, para ir concretamente a esta pregunta que me hiciste, y perdón Sí. por las vueltas, pero es complejo Ujú. el tema de por qué A ver. la gente Ujú. sigue, sin embargo, apoyando, fanatizándose por determinado político y olvida el pensamiento crítico. Ya mira, en 1700, Sí. un jurista francés que se llamó Etienne de la Boétie Ajá. había escrito un ensayo que fue muy importante, que se llamó, eh, bueno, no me acuerdo exactamente el título, pero bueno, tenía que ver eh, con el por qué los ciudadanos, y él hizo este ensayo estudiando el por qué los ciudadanos, que Sí. eran una mayoría, Ujú. terminaban siendo rehenes Ajá. y víctimas de unos pocos gobernantes. Claro. Y es un ensayo bastante complejo. Eh, Y él llegó a una conclusión. La mayor causa por la cual una población termina bancándose a los políticos que tenemos es por lo que llamó el acostumbramiento. Acostumbramiento. Ajá. Sí, Ujú. poco a poco como que nos vamos acostumbrando y después ya naturalizamos algo que de ninguna manera deberíamos haber naturalizado. Ahora, el otro porcentaje que no se acostumbra a este Ujú, manoteo, a este acorralamiento que hacen esta vergonzosa casta política, como lo dice Milei, que también, viste, él ujú, criticó un montón de cosas, y ahora, por ejemplo, Javier, el primer debate más importante del Congreso estuvo ausente, ¿no? Donde había que tratar temas relevantes, se fue a una conferencia, o sea, estas cosas que pasan con estos dirigentes que intentan modificar o plantear otra alternativa y que después siguen haciendo lo mismo que los otros, ¿no? Porque en definitiva ujú, se da esa situación. La gente cree, confía, y después termina diciendo, pero la pucha, ¿cómo? Fulanito que yo confíe en él, tiene que estar en este momento clave, donde se desarrolla el tema presupuestario, etcétera, etcétera, donde hay una necesidad general de ujú, definir temas puntuales. El tipo está ausente, con o sin aviso, bueno, pero está ausente. ujú. ¿Cómo hacemos para recomponer ese criterio o la esperanza que tiene por ahí algún pequeño porcentaje de la gente que es proclive a esto que vos decís, que se banca estas cosas, pero está el otro porcentaje de gente que ya se ha dado cuenta, reacciona y dice, no,
me voy, no me banco más esta tomadura de pelo. Por eso también justamente la gran cantidad de gente que se raja del país. O sea, hay algo que tampoco no dice esta dirigencia vergonzosa que tenemos, que los principales capitales ya salieron del país. Mentira lo que ellos dicen de que hay gente que está interesada en invertir. No, lo único que invierten son los extranjeros que tienen un alto poder adquisitivo en Europa o en Estados Unidos y vienen con dólares y con euros y se compran todo por 2 mangos y lo dejan ahí a la espera de que dentro de un par de años eso les sirva para algo, para hacer otro tipo de negociado. No hay una inversión genuina en No, ese claro. sentido. Y los jóvenes, vos que estás dentro del ámbito de la psicología, no sé, te preguntan, te consultan cuando toman esta decisión de irse del país porque están podridos, cansados de bancarse una manga de delincuentes y chorros como los que tenemos en la Argentina, que se roban todo con complicidad de aquellos que tendrían que estar controlándolo, porque hay una desesperanza tan grande de la gente joven y de gente de nuestra edad, tipo que tienen 50, 60, 65 años, Ujú. que se rajan del país porque dicen, mira, hace décadas que me estoy bancando estos delincuentes, me afanan todo, me chorean todo, me siguen prometiendo, diciendo que esto está mejor, cuando realmente no puedo subsistir en este país en las condiciones que estoy. No, seguro. Mira, por ejemplo, ¿no? La gente que por ahí todavía tenía alguna esperanza, que es Sí. fundamental porque es Ujú. el motor de la vida, ¿viste? Sin Claro. esperanza Ujú. uno tira sus brazos. Sí. Y por ahí veía, por ejemplo, a quien nombraste, ¿no? A Javier Milei como un posible candidato porque decía otras cosas. Y de Sí. repente vos lo ves que falta la sesión a la que tiene que ir. Esto Mm. lo que genera es una profunda desilusión Claro, entre en quienes lo paréntesis, votaron. perdóname que te interrumpa, dejo abierto Sí. porque yo lo llamé a Javier, antes hablábamos seguidos con él, ¿no? Pero cuando yo empecé Ujú, a hacer algunos comentarios, parece que se ofendió Javier Milei y la hermana ujú. de él, ¿no? Le mandé el Ajá. mensaje varias veces ahora, así que te digo, Javier Milei y también a la hermana, que está abierto el micrófono de Galáctica Internacional para cuando tengan ganas atendernos como lo hacían antes, que lo llamábamos y estábamos al aire constantemente porque lo Ujú. necesitaban y les servía. Ahora que le estamos haciendo algunas consultas puntuales, el señor Javier Milei y su equipo de gente parece que no nos atiende. O sea, va a los medios Ujú. corporativos donde saben que tienen algunos acuerdos, pero a los medios que somos transparentes y que en Claro. algún momento los respaldamos porque Ujú. eran una posible alternativa del país, ahora parece que no nos quieren atender, ¿no? Vos fijate lo curioso que es la Ujú. mentalidad de la dirigencia política de la Argentina, ¿no? En vez Claro. de plantear con total apertura, decir, bueno, mira, me puedo haber equivocado o me dolía la cabeza, o sea, tienen 20.000 excusas. Cuando uno después los convoca, luego de Ujú. haber directamente colaborado, porque nos parece que todo el mundo Claro. tiene la posibilidad de comunicar sus inquietudes en una postulación política, ahí Ujú. están. Después cuando vos los llamás porque empiezan a ver cositas medias raras, como que no les gusta, no quieren Claro. hablar del tema, ¿no? A Ujú. eso es a lo que voy también, a la hipocresía que tiene gran parte de la dirigencia y de estos Claro. postulantes de la política nacional, que terminan siendo más de lo mismo. Hablan de la casta política y ellos Ujú. cuando están ahí adentro Son ya iguales. empiezan a hacer exactamente lo mismo, tienen los mismos vicios que los otros turros y ladrones y delincuentes como tenemos aquí, ¿no? O sea, muchos que Ah, sí. han estado en la órbita de la funcionalidad del Ejecutivo, que se dan de grandes personajes, que critican a la oposición y que de Ujú. pronto ellos van y meten, no sé, a toda su familia con cargos dentro del mismo organismo donde están. Esa perversidad que tiene, esa inmoralidad que tiene la Ujú. dirigencia y los funcionarios de la Argentina, y donde esta justicia también puesta por el famoso tema de la servilleta, del acomodatillo político para Sí. nombrar a los jueces, a la gente que tiene que estar en la justicia y ejerciendo justicia, después tampoco no lo hace. Ujú. O sea, esto es lo que Sí. la gente está ya podrido de ver y saturada en un alto porcentaje, aquella sociedad que tiene un poquito de visión y de cultura y que analiza este juego Ujú. perverso que hacen estos muchachos y estas chicas que llegan a la política sencillamente para manejar lo que decíamos en un principio, la caja, hacer negociados y cagar a la gente permanentemente, ¿no? Sí, por eso vos fijate, a nivel político, no digo todos los políticos, habrá políticos buenos, pero algo bastante frecuente a Sí. nivel general en los políticos Ujú. es este rasgo de perversión, ¿no? Claro, Que tiene que ver con la manipulación, porque a la hora de ser candidatos, todos, son Eh, bárbaros, sí.
Son Sí, digo, maravillosos. ahí saben perfectamente decir lo que la gente necesita y lo que la gente Sí. quiere, Ujú. pero ni bien llegan al poder, se desentienden y parecen que vivieran en otra realidad. Claro. Y Milei, lamentablemente, empezó a formar parte de la casta política Ujú. también, que Ahí tanto está. criticaba. Claro. Ahora, algo Pero que tan me quedó... rápido, o sea, lo llamativo desde el ámbito de la psicología, ¿hay manera de resolver esto? Porque algunos dicen que hay algunos problemas psicológicos con muchos de los Ujú, candidatos políticos y los dirigentes que tienen serios problemas, ¿no? No vamos a ventilar porque evidentemente nuestra ujú, intención no es perjudicar a las familias. Tenemos información, imagínate, ¿no? ujú, Si nosotros, algunos comunicadores sociales o periodistas auténticos, que somos pocos lamentablemente, tendríamos que ventilar lo que conocemos, los antecedentes de muchos de claro, estos políticos o dirigentes que tiene la Argentina, la verdad que no queda nada. A claro, veces uno lo hace claro. para preservar fundamentalmente a la familia, porque Ujú, muchos son unos crápulas, unos delincuentes a más no poder. Pero uno, bueno, absolutamente. preserva, intenta no complicar su entorno, su familia, porque uno entiende que Ujú, inclusive, te digo más, yo he hablado en algún momento con familiares de políticos que están en total desacuerdo con lo que han hecho, ¿no? ujú, Inclusive muchos hijos o familiares de políticos reconocidos de la Argentina y de Latinoamérica, a los cuales he tenido la suerte de entrevistar, me dicen, mira, la verdad que lo que hace mi viejo, lo que hace mi tío, lo que hace mi abuelo, no me gusta, porque está claro. todo manchado, está todo podrido y está todo sucio, no es Ujú, claro. Pero no no, me queda seguro. otra, es mi viejo o es mi tío o es mi familiar y los tipos se la tienen que bancar. Lo Claro, que sí no claro. dicen es que ellos aprovechan ese curro, ese capital económico que generan estos políticos para, lógicamente, vivirla y pasarla bien. No Ujú. piensan en el No, ciudadano no, común que se tiene que romper no. el lomo para salir a las 5 o 6 de la mañana a su laburo, viajar en tren, viajar de la manera que atroz que viaja, con todos los problemas de choreo y afano, que ellos Mm, tendrían que estar resolviéndoles y que no lo hacen. claro, Todo lo contrario, ¿viste? exacto. Y mira, y lo más importante es que los ciudadanos empiecen a despertar, a tener un Ujú. pensamiento crítico, a dudar, a Claro. desconfiar, para salir de este acostumbramiento del que hablaba este autor, Etienne de la Boétie, que nombré Sí. antes. Ajá. Digo, salir de este acostumbramiento y se sale de este acostumbramiento a partir de la decepción. Y esto es, y por eso, viste, antes que me hablabas de cómo reaccionaban estos jóvenes que de repente se quieren ir del país, y Sí. sí, muchos se quieren ir del país justamente porque se desilusionaron, están Ajá. decepcionados, no ven un futuro y ya no creen absolutamente en nadie. Y a veces hay que llegar a la decepción. Vos fíjate, esto hasta ocurre en vínculos personales. A veces Ujú. una pareja que la pasa muy mal estando junta, es a partir de... puede romper ese acostumbramiento que no era saludable a partir de la decepción y es a partir de la decepción que pueden empezar de nuevo. Ajá. A veces una sociedad tiene que llegar al punto del hartazgo como para decir ya no creo en nadie y empezar a tener algún pensamiento crítico diferente Claro, pasa y eso ver, porque se sienten tocados le pega tan de cerca, justamente, que claro, realmente llega un momento que uno está impactado. Lo vivimos diariamente, y más sí, en un país como la Argentina, que se vive del engaño, de la mentira, del verso, y uh donde -huh, realmente la sociedad está en una situación terminal, como lo digo yo, y que parece ser que ellos saben de que esto pasa, pero que lo siguen, que lo dejan correr, ¿no? uh O -huh. sea, como que les da lo mismo, o sea, total, en definitiva, ya se hicieron de la guita, del poder, de la caja, les importa un bledo lo que le pase a los demás, ¿no? Totalmente, pero ahora vos fíjate, ¿no? Si comparáramos este país con un país del primer mundo, ¿no? Ajá. No sé, quizás en Francia te suben 2 centavos el precio del colectivo y se hace, viste, una manifestación Mirá lo que general. pasa en Viena, o sea, permanentemente, o sea, le Claro. pidieron la renuncia, salió un grupo de gente, del pueblo salió a la Ujú, calle porque no estaba de acuerdo con lo que hacía el ministro o el presidente y tuvo que ujú, renunciar. Y era claro. un hombre de la política que no tenía 50 o 60 asesores como lo tienen los argentinos, que estamos Ujú, bancándolo nosotros, que nos chorean con impuestos impagables, sí. que la gente está totalmente apretada por todos lados, porque encima que no hay trabajo en la Argentina, te afanan por los cuatro costados. Entonces, eso es lo grave que tiene la Ujú, complicidad de un sector de la población argentina. ¿Cuántos sí. son? 50, 100 mil personas. Mm, 100 mil o 150 mil personas le cagan la vida a la totalidad de la población.
Es un paradigma esto que pasa, o sea, Sí, sí, sí. digno de hacer un análisis Ujú. psicológico, como yo te decía recién, porque es Sí. muy llamativo esto que hace, ¿no? 100.000 tipos o 150.000, ponele como muchos, de la Ujú. cual la mitad no están comprometidos, que van a respaldar esto porque realmente le dan la tarasca, le dan los plancitos Claro, sociales y no les queda otra claro. que ir. Pero ellos Sí. tampoco están convencidos de lo que están haciendo y a quién están respaldando. Porque si vos Claro, tomás en no. cuenta lo que pasó justamente con la convocatoria del Día de la Democracia, otra vergüenza absoluta, que se les tendría que caer Mm. la cara de vergüenza, pero como son de acrílico y de piedra, siguen Ujú. boludeando a la sociedad. Sí. Generaron un gasto multimillonario que ese Mm. dinero perfectamente lo podrían haber destinado a los pobres que tiene la Argentina, que no se sigan cagando Seguro, de hambre, ¿no? Que no hagan los seguro. destrozos que hicieron porque después lo pagamos todos nosotros. Los Ujú. millones y millones de mango que se gastan estos tipos impresentables en movilizar gente al pedo, Ujú. haciendo un gasto y provocando la cantidad de daños, cagándose en los propios compatriotas, Ujú. demuestran lo perverso que son. O sea, la inmoralidad que Absolutamente. tiene el argentino en permitir y habilitar que estos hijos de puta hagan lo que hacen. Ujú. Sí, sí. Eso es clarísimo, ¿no? Ahora, vos fijate, ¿no? Eh, el famoso refrán que dice, miente, miente y algo Claro, quedará. Lamentablemente lo están poniendo en práctica permanentemente constantemente. Ujú. quienes nos gobiernan, porque el relato que tienen es un relato de ficción y a ellos no les importan los pobres. Para Lo que nada, lo que para les nada. importa es hacer un gran acto, Claro. no sé, multimillonario en gastos, Al pedo. para justificar un Claro. relato y Ujú. que la gente más sometida y más acostumbrada quizás se lo termine creyendo. El tema es qué pasa con el resto de la sociedad. Y por eso te decía antes, si comparamos esto con un país del primer mundo, alguien del primer mundo viene acá y no va a poder creer, y vos como periodista lo ves esto, el nivel de información diaria, de los escándalos casi cotidianos. Claro, exacto. Es, digo, estamos tan acostumbrados Ujú. a que todos los días es un escándalo atrás del otro Ujú. que ya lo vemos con naturalidad. Y creo que la base del cambio no va a ser de arriba hacia abajo, tiene que cambiar la sociedad. Y va a cambiar únicamente cuando ya no justifique la corrupción ni lo que está mal, como se suele justificar. Digo, se necesita un cambio de valores. Digo, para mí el Ahí está. problema de esta sociedad es moral, Moral, absolutamente exacto, sí. moral. Los valores que no existen, una palabra básica, ética, Sí, valores, respeto, ujú, responsabilidad, compromiso, ¿no? Que estos te lo claro, plantean, porque todos te hablan de eso, de que ellos se comprometen, pero cuando llegan ahí al poder no hacen absolutamente nada de nada, ¿no? Y aquellos que se dan nada. de grandes salvadores, de grandes Ujú, expositores, en el diálogo o la terminología que utilizan en los mensajes que emiten, y después ni ellos se lo creen, ¿no? Porque vos los no, escuchás hablando con esa impostura de la voz, con esa justificación de los actos, que son ujú, dos temas mentirosos, perversos, ¿no? sí, pero por Justificando supuesto. o diciendo o pidiéndole a los empresarios traigan la guita que se llevaron. Y si vos te la llevaste toda también y la trajiste, no la trajiste en ningún momento, ¿no? O sea, esta perversidad haciéndole Sí, creer a la y, gente que ellos son santos y puros cuando son los primeros perversos los que se han choreado y que han cagado la vida a una alta cantidad de ciudadanos, de compatriotas, ¿no? Porque los han estafado, claro, los han engañado permanentemente. y vos fijate, esto que dijiste es absolutamente central. Es lo que tiende a ser un manipulador que nunca se hace cargo y le echa la culpa al Claro. otro. Ujú. Cuando Fernández dice, invita a los empresarios, vengan y traigan la plata, primero, obviamente es una mentira porque él es el que tiene que generar las condiciones como para que algún empresario quiera invertir en este país. Y Ujú. esto, por supuesto, que no lo hace. Ningún empresario con 5 centímetros con 5 milímetros de frente, mínimamente Claro. inteligente, va a invertir en este Para país. nada. Yo lo he Entonces hablado, digo, lo he hablado, te digo, mira, esta última semana he hablado casi con cerca de 32, 34 empresarios uh -huh, de primera línea y de pymes uh -huh, familiares o empresas realmente que tenían un desarrollo importante en la Argentina. Están todos haciendo la plancha, dejando las cosas en el freezer hace 4 o claro, 5 años. Fíjate uh la -huh, pérdida de tiempo que han generado esta desastrosa dirigencia en Argentina, porque los tipos van, estos empresarios, de los cuales con algunos de ellos he hablado en las últimas horas, van a las reuniones con ellos, ¿no? Con los uh -huh, mandatarios, con los funcionarios, con los políticos, pero van a tantear a ver
¿cómo hacen para preservar el poco capital que les queda? Estaba hablando con 2 de ellos el día de ayer y me decía, mira Pedro, o sea, esta gente larga un mensaje y después en el final no resuelven los problemas de fondo. No tenemos materia prima, no tenemos condiciones de comercialización. Entonces, aquellos que escuchamos las 2 campanas, vemos lo que dice la política y vemos lo que dicen los empresarios, están totalmente fuera de órbita de la realidad. Y los tipos no se plegan porque ven que es un alto riesgo seguir manteniendo sus estructuras y sus capitales en el país. ¿Qué confianza le van a dar a un inversor extranjero, como ha pasado ya en varias oportunidades, empresarios europeos o americanos que han venido, han invertido millones de pesos en la Argentina y los tipos los van a coimear para sacarle un mango para habilitarles, por ejemplo, sus empresas? Eso realmente es inadmisible. Entonces, si la dirigencia política y los funcionarios siguen con ese pensamiento, la Argentina nunca se va a poder recomponer, al contrario, cada vez está en un pozo más abajo, ¿no? En un peldaño más abajo. Claro, pero por eso, viste, yo descreo completamente que quienes lleguen a esas instancias de poder lo hagan por tontos. Creo que son muy inteligentes, muy hábiles. Sí. Coincido de todos los partidos políticos. Por lo tanto, si el sentido común para cualquiera es que hay que generar las condiciones para que los empresarios inviertan, y esto no se hace, digo, a mí esto me lleva a pensar que dicen ese discurso, pero el verdadero propósito es seguir teniéndonos pobres e ignorantes para seguir manipulándonos, y además porque así, bueno, ellos se perpetúan en el poder, como Maduro en Venezuela. Pero hay algo particular que a nivel psicológico llama la atención, vos fíjate qué es lo que tiende a hacer el perverso siempre, ¿no? Esta frase de traigan la plata, invito a los empresarios. Lo que está haciendo con esto, hay un mensaje subliminal, es: no es mi culpa como presidente, la culpa es de los empresarios que son malos. Digo, siempre es buscar un enemigo externo. La oposición, para que la gente se caliente con esos posibles inversores y se diga, mirá, se lo están choreando todo. O sea, tanto de la derecha o de la izquierda también hacen ese planteo para justificar los chanchullos que habilitaron en algún momento. Y la Argentina es especialista en esa materia. Si fuéramos un poco más inteligentes y vivos en serio, manejar este sistema con una cuestión, como digo yo, de los garcachantas que se prestan a este juego. Otra sería la posición de la Argentina, o sea, realmente sería un país democrático en serio, no con esta pseudo-democracia encubierta, mentirosa, engañadora, que estafa a la gente, engañándola permanentemente, porque esa es la otra realidad. O sea, estos tipos se plantean ahí en el Congreso de la Nación de una manera impresentable, con las actitudes que tienen, demostrando lo crápula que son, porque no resuelven los problemas de fondo. O sea, lo que hacen es acordar negociados para que beneficien de determinada manera momentáneamente a unos y otros, pero no piensan en cuál, en el que debería ser el objetivo, resolverle los problemas al ciudadano, a la población, que tenga básicamente una digna calidad de vida, que los argentinos no lo tienen hace añares, porque ya hemos visto lo que han hecho con nuestros mayores, con nuestros jubilados, de la época de Norma Pla. Cuando salía Norma Pla, decirle a este pelotudo de Cavallo, que ahora se la da también como otro gran dirigente que resuelve los problemas, y se le cagan de risa en la cara. Entonces vos decís, pero ¿cómo un tipo puede seguir planteando cosas que no funcionaron en el país? ¿Cómo puede ser de que la población admita a estos tipos que se quieren reciclar habiéndolos cagado constantemente, ¿no? Mira, vos llamate al silencio, dejá de decir pelotudeces. Pero vos fijate, ¿no? Hay un texto de Freud que se llama Recordar, Repetir, Reelaborar, ¿no? Y que bueno dice, a lo que apunta fundamentalmente es que para dejar de repetir nuestra historia individual, la tenemos que recordar. Y entonces cambiar en el presente para tener un mejor futuro. Pero ahí tenés el gran problema. Ahí tenés el gran problema de los argentinos, como dice Chiche Helblum. ¿Qué falta? Falta memoria. Los argentinos no tienen memoria y por eso se han dejado atropellar por esta manga de mafiosos y delincuentes. Esa es la realidad. Al no tener memoria, al no tener presente las cagadas, las
las amenazas, los choreos, los afanos que han hecho con parte de la población, llegamos a esta situación crítica que tiene la Argentina y encima te venden como que todo está mejorando. Te dicen, vos escuchás algunos medios corporativos manejados por los mismos políticos, porque eso es lo otro que no se entiende. O sea, vos estás hablando, criticando a los pocos comunicadores sociales independientes, pero vos tenés un medio de comunicación que te lo apropiaste indebidamente, cagándote entre otros colegas para apoderarte de los medios y bajar una línea comunicacional distorsionadora, como pasa con varios medios de comunicación y todos estos pseudo periodistas, porque son chantas periodistas que están entongados con los sobres por arriba y por debajo de la mesa, y hace añares que vienen operando cuando se sabe que los familiares, sus mujeres, sus hijos, trabajan dentro de los gobiernos. Fíjate vos lo que pasa en la Argentina. La gente, la población argentina, ¿puede seguir siendo tan pelotuda de bancarse este mensaje engañoso que tenemos hace 40 años en la República Bananera, que es la Argentina? Mira, si yo pusiera a la Argentina en un diván como si fuera un paciente, a ver, digo, yo te diría, ¿qué es lo primero que un psicoanalista busca hacer con un paciente? Primero, que se haga cargo, que deje de culpar a los demás. Vos fíjate, tenemos gobernantes que la culpa es de los empresarios. El pero Macri, pero la pandemia. Los de la oposición, pero Cristina. Es decir, nadie se hace cargo de nada. Los votantes tampoco se hacen cargo de a quienes votaron. Digo, el primer paso para un paciente es hacerse cargo que tiene una responsabilidad en este asunto. Y como sociedad tenemos una responsabilidad en tener a los políticos que tenemos. Y el segundo paso que uno busca con un paciente en el diván, y en este caso con la Argentina, es que recuerde, empezar a recordar, a recuperar la memoria. ¿Qué cosas pasaron? ¿Qué está repitiendo hoy? Que también fue malo en el pasado, para que no lo vuelva a repetir, porque nosotros vivimos repitiendo la historia. Es hacerse cargo y recordar es el puntapié inicial para un tratamiento. Un temita realmente. Ahora, ¿habrá posibilidad de que esto se pueda resolver? Porque tenemos enfrente a nosotros una nueva excusa. Vos me dirás cuál es, concretamente. Ya se está perfilando eso, ¿no? Lo que se avecina a mediano plazo con este pasaporte sanitario que están implementando, los temores especiales sobre esta nueva variante del Omicron, que puede servir como excusa también, como pasa con el tema de las vacunas, y el nuevo posible encierro que puede tener la sociedad argentina, bueno, y internacional. ¿Se sigue prestando esto para seguir con ese mensaje mentiroso, engañoso, para seguir acorralando a la sociedad y dejarla cada vez en un piso de mayor miseria? Sí, de mayor miseria para poder ser más manipulados. Digo, en definitiva, vos fijate, ¿no? Con esta nueva variante Omicron, que es bastante llamativo. Hasta hace un par de días, por lo menos en todo el mundo, había un solo muerto por esta variante. Entonces digo, ¿qué tan preocupante es? Es muy contagiosa, pero parece que no es nada grave. Sin embargo, si vos diste la palabra clave antes, la excusa. ¿Van a usar esto de excusa de nuevo? Creo que la gente tiene que empezar a tratar de ver qué hay detrás de lo que tanto insisten en mostrarnos. Porque por detrás siempre pasan cosas. Digo, que empiecen otra vez a restringir nuestra libertad. Ojalá que la gente se despierte y ponga límites. Una cosa es que la gente tome cuidados, precauciones, el que se quiera vacunar que se vacune. Digo, no hay un movimiento antivacunas grande en Argentina. Entonces, digo, pero ¿qué más van a buscar de excusa y para qué? Que la gente empiece a ver que siempre hay muchas cortinas de humo y que por detrás de la noticia que tanto les interesa mostrarnos, hay otras cosas que están pasando. Digo, es una responsabilidad de la gente buscar cómo informarse por medios independientes. La información está, tienen que buscar nada más. Bien, Daniel, te agradezco como siempre la claridad justamente para de alguna manera acercarle a nuestros oyentes y televidentes a nivel local e internacional la realidad de lo que acontece, ¿no? Y justamente tu visión nos ayuda a intentar comprender esto que nos viene pasando hace tanto tiempo y que esperemos que a la gente le sirva como para tomar conciencia de esto que se da producto también en alguna medida, como bien lo decíamos, en parte de nuestra irresponsabilidad, porque acá hay también una responsabilidad directa de los ciudadanos de seguir habilitando estas cosas, ¿no? Así que bueno, esperemos que
de alguna Mira, manera este mensaje baje para concientizar a la población y también a los dirigentes, que yo dudo ujú, totalmente que eso pase, ¿no? Pero tal sí, vez empiece a hacerle un clic y se den cuenta de que ya no comemos pescado podrido, sí, sí, mira, que la gente y ya está fundamental. visualizando la realidad de lo que pasa y a pesar de los mensajes engañosos que emiten, la gente está ahora más atenta que nunca, ¿no? Sí, y además, viste, para dar un mensaje esperanzador a la gente, Ujú. yo le diría, a veces se necesita una gran crisis, llegar a tocar fondo como para empezar a salir y a despertarse un poco. Y Ajá, estamos atravesando una gran crisis. Así que esto a mí me da la pauta de que quizás la gente pueda salir del acostumbramiento ajá. al que nos tienen sometidos a partir del hartazgo. Y a partir de eso se despierte y empiece a cuestionar más y a pensar de otra manera a la hora de colocar un voto, de reclamar a los políticos. Así que quizás esta crisis, este tocar fondo, porque hasta Freud decía, a veces hay que Sí. angustiarse más en Ajá. una crisis para poder después estar mejor. Esperemos que esto sirva para que la gente se despierte un poco esta Dios crisis. quiera que así sea. No hay mal que por bien no venga, como quien dice el refrán. Así que por ahí esto Seguro. nos puede ayudar o servir a madurar y a ser mejores ciudadanos, ¿no? A empezar a tomar conciencia de la realidad. Es así. Te mando un Bueno, gigante Pedro, abrazo, un gran abrazo, brillante fin de abrazo semana. grande, un Seguimos en placer. contacto, Abrazo. gracias, muy gentil. Daniel Fernández, psicólogo, analizábamos con él la realidad de lo que pasa en la sociedad argentina de estos tiempos, ¿no? Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.